Estamos el día de hoy con Camilo Millán. Camilo Millán es responsable de marketing y producto de autos y camionetas para Michelin. Camilo, es un gusto que estés aquí con nosotros en Motor City. Bienvenido, esta es tu casa. Muchísimas gracias, Sebastián. Un saludo para todos. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, el día de hoy vamos a conversar acerca de un tema que de pronto la gente cree que ya sabe y cree que ya domina, pero no. A la hora de comprar una llanta, las personas ven que hay sobre el costado de la llanta muchas cosas raras escritas aparte de la marca y el modelo de la llanta. Generalmente no le ponen atención a lo que se trata eso. Ellos solo quieren saber que el rin sea del diámetro exacto y generalmente no saben o no les interesa el por qué. Entonces, hoy con Camilo vamos a conversar un poco acerca de cómo leer eso que está en la llanta, en el costado, que a ustedes les debería interesar también y no siempre confiar en la persona que lo instala o en la que los vende, porque es su seguridad y es su comodidad la que también está en juego en el carro. Entonces, Camilo, bueno, primero que todo, ¿por qué las llantas tienen tantas cosas escritas a los costados? ¿Qué es importante? Yo he definido 4 pasos que son importantes para conocer y que los usuarios tengan en cuenta en el momento de elegir una llanta. ¿No? Lo primero es conocer esa especificación original del fabricante del vehículo. Entonces, ¿dónde la encontramos? Pues la encontramos en los manuales del vehículo, la encontramos en el paral de la puerta del conductor del vehículo, también puede estar en el paral de atrás, en la tapa de la gasolina o en internet. Hoy en día esa especificación. ¿Cuáles son esas especificaciones? Mira, son 5 dígitos, básicamente. Hay más, pero los 5 dígitos son prioritarios y son 4 dígitos numéricos y hay una letra. Entonces te lo voy a poner con un ejemplo. Okay. 225 45 17 91 W. Esa sería una especificación básica de una llanta RIN 17. ¿Pero qué significa cada una? El primer dígito, en mi ejemplo, que es 225. 225 significa el ancho de la llanta, es decir, cuánto mide entre cachete y cachete la llanta en milímetros. Okay. El segundo dígito, que en mi ejemplo es el 45. El 45 es un porcentaje y está relacionado con la altura que tiene ese flanco de la llanta. Entonces, si ya conocemos el ancho, la altura va a ser el 45% del ancho. ¿Por qué en porcentaje? ¿Por qué no también en milímetros? Es algo raro, ¿no? Bueno, es una forma de generalizarlo, ¿no? Ya sabemos cómo convertirlo en milímetros o en centímetros, pero como tenemos anchos muy variados, ¿no? Hay 225, 295, 100, o sea, hay muchísimos, entonces es más fácil diferenciarlo con un porcentaje. Ya sí sabemos si es un perfil alto o si es un perfil bajo. Entre más alto el número, la llanta es más ancha. Claro, el ancho lo podemos determinar directamente por ese número. Ok, o sea, y la altura, en la medida en que ese ancho aumente y en la medida en que el porcentaje aumente. También vamos a modificar la altura de la llanta, ¿correcto? ¿Y hay alguna correlación? Es decir, tiene que ser el ancho de la llanta junto con la altura del perfil, ¿tienen que tener cierta proporción o hay llantas, por decir, me voy a inventar un número, 295, 80? O 295 sí. Realmente, pongámosle algunas llantas así súper delgadas, 295, 40. Claro. ¿Existe? Sí, claro, las que tú nombraste existen. Por ejemplo, una 295-40 es una llanta pues, para un auto de perfil muy bajo, porque el 40 ya nos dice que es un perfil muy bajo y la 295 ya nos dice que es una llanta bastante ancha. Okay. Entonces, seguramente en el diseño del vehículo el constructor tuvo en cuenta esas dos medidas que tú acabas de nombrar en el desarrollo de todo su diseño, de manera que él determinó que fuese 295-40 o 295-80 o la combinación que él defina, ¿no? Eso lo define el constructor del vehículo. Por eso es importante conocerlo y respetarlo, ¿no? Porque va en combinación. La pregunta, sí, ya existen unos tamaños estándares, sobre todo en los manuales europeos, que es el más estricto, y también en los manuales norteamericanos, en donde ya hay ciertas medidas ya estandarizadas, donde todos los fabricantes de llantas, como nosotros en Michelin, tenemos que cumplir precisamente para cumplir con los vehículos que ya están andando en las calles, ¿no? Okay. Entonces, sí, digamos que ya hay un menú de donde ellos ya pueden tomar ciertas medidas para desarrollar también su vehículo conjuntamente. Ahora, podría ocurrir lo que tú dices, ¿no? Que un constructor requiere ya una medida especial o que no existe, luego podría sugerir a ciertos fabricantes del vehículo que lo diseñen para ellos, ¿no? Pero ya son diseños ya específicos, ya estamos hablando de competición, estamos hablando de
de casos muy puntuales, que sí se dan, pero no es el caso estándar. Sigue una letra R, que hoy en día para la inmensa mayoría, casi el 100% de los vehículos, la R se va a mantener, y la R significa que es una construcción radial, ¿no? Ok. Quiere decir que internamente la estructura, que está hecha por fibras textiles, Ujú. están orientadas hacia el centro de la llanta, o sea, hacia el radio, en dirección Ah, claro, radial. claro. Y por eso la R viene de la construcción radial. Como ya todas son radiales, antiguamente, hace, no sé, 40, 30 años, no todas eran radiales, pues esa Ujú. especificación era importante. Hoy prácticamente casi el 100% lo son. Luego la R va a existir siempre. Michelin fue el que inventó las llantas radiales en los años Ujú. 40. Y esa construcción pues fue patentada por Michelin. Hoy en día pues la utilizan todas las marcas de llantas, y ya es, digamos, que la construcción estándar, ¿no? Si bien hay diferencias entre marca y marca, es la construcción estándar de todas las llantas. Entonces la R, digamos, que siempre va a existir, pero es la construcción radial. Seguramente se hacen llantas convencionales para ciertas aplicaciones, ¿no, Camilo? Sí, sí, sí. Hablé de auto y camioneta, pero por ejemplo en moto la mayoría de las llantas son convencionales, ¿no? Y Ah. es, y es porque esa construcción, sí, para el desempeño de las características de moto, pues tiene mejoras en la capacidad de carga. Por ejemplo, las llantas de moto son muy pequeñas para una capacidad muy grande, entonces esa construcción sigue siendo la mejor en determinadas motos, no en todas. Ok. También las llantas de avión utilizan construcciones convencionales. Entonces, todavía se usa. Michelin también las fabrica, pero no en auto y camioneta, ¿no? En Ok. auto y camioneta todas son radiales, sí. Bueno, Camilo, Exactamente. continuamos pues entonces con los números. Tenemos, después de la R, de la consabida R, tenemos este que dice 16, que bueno, que en este caso es 16, pero ¿qué significa? Sí, en este caso es 16. El ejemplo del 16 es el diámetro en pulgadas que Ujú. tiene la llanta. El hueco interior de la llanta es de 16 pulgadas, Ujú. o corresponde al mismo diámetro externo del rin en O donde sea, va montada la llanta. esta parte de acá. Exactamente, es decir, el hueco Oh. interno tiene un diámetro Ujú. que es de 16 pulgadas en el ejemplo. Es una medida en pulgadas. ¿Qué cifra sigue? Tú tenías en el ejemplo dos cifras que eran 91S. Realmente sigue otro dígito y otra Ujú. letra. Ok. Entonces, ese dígito que sigue es el índice de carga, Ujú. y corresponde en una tabla a una carga máxima que puede resistir la llanta. Ok. Entonces, por ejemplo, 91, si tú vas a la tabla, vas a encontrar que 91 corresponde a 615 kilogramos. Es la máxima carga que puede soportar esa llanta. Ujú. Te- Entonces, es un dígito por tabla. Tengo una duda, pero entonces, por decir, ¿ese dígito de la carga máxima es con el auto vacío o estamos hablando de un auto a full carga? Es decir, exactamente, porque seguramente muchos se estarán preguntando, bueno, si digamos esta llanta aguanta 800 kilos, pero es que mi carro pesa 700 o casi 800 kilos, entonces no es la llanta adecuada o si es, tengo que llenar el carro de gente, ¿cómo es el tema? Sí, ¿cómo se usa? Este índice de carga es la máxima carga que puede soportar la llanta a la presión máxima. Ahora, no es la condición usual del vehículo, Ujú. porque la presión del vehículo no es la máxima, la recomendada. Ujú. Ahí va el otro punto. ¿Cuál es la presión recomendada para mi vehículo? Es la que establece el fabricante del vehículo. Ok. Entonces, ¿dónde la encontramos? Lo mismo, tenemos que volver o al manual del vehículo o al paral de la puerta, donde Ujú. están las presiones de inflado para ese vehículo, porque el fabricante, además de especificar las llantas en su dimensión, también le hace pruebas al vehículo a determinada presión de inflado, Ok. y esa va a ser la presión que él recomienda. Entonces, una misma llanta puede tener una recomendación de inflado para un vehículo y otra para otro vehículo. Ok, porque dependes Entonces, del carro. dependes del carro. Entonces, la respuesta sería: no se pregunten, no se preocupen por esa carga, siempre y cuando ustedes le pongan la llanta de dimensión original y la presión de inflado que dice el fabricante, ya están cumpliendo con el estándar para el peso de ese vehículo, ¿no? Entonces, ya que tenemos la tablet de vuelta, Ok, entonces este es el índice de carga. exacto, el 91 es el índice de carga. Ok, pero me dices que hay Y dos cifras más después de esto. esa es la penúltima. La última es la letra S, ¿no? Ajá. El último Ah, dígito ok. es la letra S. La Ok. letra S es el código de velocidad.
o el índice de velocidad. Oh, esto sí está bueno. Bueno, Sí. ¿qué es? Entonces, el código de velocidad es una letra, Ujú, también lo relacionamos en una tabla ujú. que está en todos los manuales de llantas y corresponde a la velocidad máxima que puede rodar la llanta. Ok, ok, Entonces, por ejemplo, esa S corresponde a 180 kilómetros por hora, ok, ¿no? Una letra bastante. B, si es la velocidad máxima. Ahora, implícitamente hay otros términos ahí envueltos, y es la adherencia que va a tener la llanta, la estructura que va a tener la llanta, pero está relacionada con la velocidad máxima de la llanta Ok. sobre el vehículo. Y en el caso, por ejemplo, y aquí voy a meter otro dato Michelin, eh, Bugatti, que fabricó el Veyron y está fabricando ahorita el Chiron, que son los vehículos pues, más rápidos de la faz de la Tierra de serie, pues usan llantas Michelin. Y en ese caso, para vehículos que superan fácilmente los 420, 430 hasta 460 kilómetros por hora, pues, ¿cuál es el código de ese? Sí, mira, entonces hay códigos hasta Y, Ujú, o sea, S, B, bueno, hay W, Y que es 300 kilómetros por hora, ok. digamos que es para vehículos ya muy deportivos, Ujú, y ya existe el código de velocidad Y entre paréntesis, ¿no? ok. Cuando uno encuentra en la descripción de la llanta el código Y entre paréntesis, es para vehículos de velocidades superiores a 300 kilómetros por hora. Ok. Entonces, digamos que técnicamente ya hay una especificación para el ejemplo que tú das porque se puede dar, ¿no? Bueno, pero eso es solo una parte de los códigos que hay en la llanta, ¿verdad? Porque hay otros códigos que, bueno, que se me vienen a la mente y que ahorita no tengo a la mano, pero hay uno muy importante y es el de treadwear. Y mucha gente no sabe qué significa eso. Lo ven y no saben si es que entre más alto mejor, entre más bajo mejor, no saben realmente, no lo tienen muy claro. Entonces, ¿qué significa ese código que dice treadwear, que está también al costado de la llanta? Sí, sí, el treadwear que ya es muy conocido por muchos usuarios significa, bueno, en inglés significa tread, es banda de rodamiento y wear es desgaste, ¿no? Entonces digamos que es el desgaste, está ligado al desgaste de la banda de rodamiento, es un indicador de desgaste. Ahora, este es un requisito de las autoridades de Norteamérica. Ujú, Eh, como un requisito para comercializar llantas en Norteamérica, tienen que tener el marcaje de tread. ok. Y es una prueba que hacen los fabricantes de llantas y que lo especifican de acuerdo a un porcentaje con Ujú, respecto a un modelo eh, patrón determinado. ¿Qué quiere decir esto? El treadwear, por ejemplo, el treadwear 200 significa que dura 2 veces la duración del patrón contra el cual fue medido. Es un patrón estándar. ok, pero ese patrón lo da el gobierno de Estados Unidos, en este caso el Department of Transportation, me imagino. El Department of Transportation, Eso sí. exactamente. El Department of Transportation es el que tienes las Aquí imágenes sí, toca perfectas. tenerlo, imagínate. Entonces aquí dice Trustware 220. Esto quiere decir que dura 2.2 veces más que el estándar del gobierno. Que el, que el estándar del patrón con el cual se mide. Exacto, ok, ok. Exacto, ¿no? Entonces, ¿qué viene ahí? Aunque es una prueba normalizada, Ujú, finalmente las pruebas las hace el mismo fabricante de llantas en sus propias instalaciones y ujú. finalmente con sus propias técnicas, ¿no? Entonces, digamos que es un patrón interno de la marca, pero no sería válido compararlo con un Treadwear 220 del ejemplo de otra marca porque Oh, seguramente esta otra marca cumple con la ley, pero tendrá sus propios patrones o técnicas de cómo medir este indicador. Entonces, ¿cuál es nuestra recomendación? Sí digamos, un indicador de desgaste, pero no es válido compararlo entre marcas, ok, sino entre porque modelos del mismo sino entre fabricante. modelos de la misma marca. Ujú, ok, correcto. Inclusive, inclusive dentro de la misma marca hay veces pueden haber diferencias, porque te doy un ejemplo, como es en Estados Unidos y se hace la medición en invierno, seguramente la misma medición en verano va a dar un valor diferente, ¿no? Las Ujú, claro, condiciones hacen por las cambiar, condiciones climáticas. pero no está especificado en la norma, ¿no? Entonces, Ujú. dentro del mismo fabricante de llantas podrían haber diferencias. Correcto. Pasamos entonces a un tema que tú me mencionabas hace un rato y es el de la tracción. Y acá vemos, en este ejemplo,
que dice tracción A y temperatura Sí, A. Estos sí. dos, entonces, ¿a qué corresponden? Sí, tracción, o sea, los tres parámetros, treadwear, traction y temperature, corresponden a la misma exigencia del DOT, del Department of Transportation en Estados Unidos. Ujú, Traction es un indicador de la tracción, digamos, de adherencia ujú. de la llanta, también nos va dando un indicador. Y temperature, temperatura, es un indicador de la disipación de la temperatura de la llanta, ¿no? ¿Qué Ok. capacidad tiene para disipar la llanta? También existe una escala en traction y también existe una escala en temperature, ¿no? Ujú, Pero lo mismo, ¿no? Como el paquete es de los tres parámetros, pues no es obvio compararlos entre marcas. ok. Hay una última cifra, creo yo, no sé si haya más, pero hay unos que dicen, bueno, ya vimos los de máxima carga, pero ahora hay los de máxima presión. Y entonces nos dicen, pues, corrígeme si estoy mal, ¿cuál es la presión máxima de inflado? ¿Sí? Sí, ¿Qué pasa si se viola eso, si se pasa eso por alto? ok. Sí, la recomendación es nunca sobrepasar la marcación de máxima presión que dice en el costado de la llanta, ¿no? Todas las llantas, por ley en Colombia, tienen que tener este marcaje de máxima presión. Ujú, En auto y camioneta normalmente es o 40 o 50 o ujú. 51 libras de presión Ok. en auto y camioneta. Hay algunas llantas de camioneta que pueden llegar hasta 80 libras, pero determinadas valores. ¿Qué pasa si nos sobrepasamos? Claro, podemos comenzar a afectar la estructura de la llanta para la cual no es diseñada. Ujú, Ahora, existen indicadores de seguridad que nosotros hemos hecho pruebas a las llantas por encima de 100, 120, inclusive hay zonas de las llantas que se prueban a 180 libras de presión. Luego, tranquilos que si ustedes se pasaron de 40 a 50, no es que corran peligro, pero no es lo recomendado porque se puede afectar la estructura de la llanta. Entonces, la recomendación es nunca pasar esa presión máxima que indica el costado de la llanta. bueno, yo quería preguntarte, yo le llamo mala práctica, pero no sé qué tan mala sea. Hay una práctica en algunas culturas, subculturas automotrices, y es usar llantas que son más angostas que el rin al que están destinadas y quedarían algo así. Ok, Por qué esto no se debe hacer? Aquí podemos ver claramente que el costado de la llanta está forzado a empatar con un rin que es mucho más ancho, ¿sí? sí, correcto. Hay un gasto parejo, pero esto ¿por qué no es aconsejable? Claro, muy buena el ejemplo, está muy buena la imagen. Sí, ¿qué pasa? Para cada llanta, ya vimos que hay un ancho específico de las llantas, para cada ancho hay una especificación de ancho de rin. Ujú, Y hay un rango, ¿no? O sea, se pueden utilizar rines entre, no sé, entre 7, entre 4, entre 5 pulgadas. Eso también hay una tabla y hay en nuestros manuales Michelin, los podemos compartir para indicarles cuáles son los anchos indicados para cada llanta. Eso también está especificado por los manuales internacionales. Ahora, ¿qué ocurre? Como tú dices, podríamos ponerle un rin muy ancho a una llanta muy angosta. ujú. Entonces, ahí van a sufrir los costados de las llantas, podrían fatigarse y podrían generar daños en el futuro. Entonces, por eso es que nosotros recomendamos, si van a cambiar el rin, también se asesoren para verificar si la llanta que tienen está adecuada para ser montada en ese ancho de rin. Camilo, te agradezco muchísimo por ese insight, por enseñarnos cómo leer una llanta de manera correcta. Yo sé que mucha gente va a poder ver esto y va a entender un poco más la relación tan importante de las llantas, que es realmente lo que le da el control al carro. Es el Okay. contacto del carro con el suelo y por lo tanto es el que les puede ayudar a pasar un buen rato, a salvar una vida, a estar seguros en el camino. Ok, Sebastiano, con muchísimo gusto. Como tú dijiste, en Michelin estamos abiertos a todos los usuarios que nos quieran contactar y muchísimas gracias por invitarme.